Se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías,
todo es. Y tú eres el principio, y tuya es la eternidad. Y llamaste al mundo existencia, y me acerco a ti. Y moriste por mis pecados, llevaste mi culpa en la cruz, y cargaste en tus hombros mi carga, y me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor.
¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Señor, entregamos a ti todo nuestro ser, Padre. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder exaltarte a ti, Señor, de poder glorificarte, Señor, de poder bendecirte, Señor, y darte gracias, Señor, por quien tú eres, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda honra, Señor. A ti sea toda gloria, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder exaltarte, Señor, a través de estas canciones, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder glorificarte, Señor, de poder amarte, Dios. De igual forma queremos pedirte, Señor, de que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Por favor, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Rodolfo. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos, Señor. Gracias, bendito Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, antes de tomar asiento, les pido por favor que puedan saludar. Vean quién está cerca de ustedes. No somos muchos, pero la verdad es que oh. Juan.
Y a modo de recordatorio, para nuestro estudio de este Evangelio, es importante que tengamos en mente el propósito por el cual ha sido escrito este Evangelio. ¿Cuál era el propósito que el apóstol Juan tenía en mente al momento de escribir este Evangelio? Y eso nos lo dice el capítulo 20, versículos 30 y 31. Especialmente el verso 31, pero el 30 nos aclara, nos ayuda a que sea más claro. Juan 20, versículo 20 o capítulo 20, versículos 30 y 31 dicen: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es importante que conozcamos esto y sería bueno que incluso lo aprendamos de memoria, porque ese es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este evangelio. Y este propósito, sería bueno que lo aprendamos de memoria, y este propósito es particularmente importante en la porción que vamos a ver en este momento. Es particularmente importante y lo vamos a ir viendo mientras estudiemos esta porción. Con este propósito en mente, vayamos al capítulo 6, o sea, continuemos con el capítulo 6, las últimas 4 semanas estamos viendo este capítulo 6, porque es bastante nutritivo. Entonces, veamos, el capítulo 6 empieza con la multiplicación de los panes, de los 5 panes y los 2 peces, para alimentar una multitud. Ahora, este milagro, esta señal, como le llama Juan, es particularmente evidente para aquellos que estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque ellos se saciaron. No llegó ningún container cargado de pan y pescado para alimentar a 5,000 varones. Tomando en cuenta las mujeres y los niños, se habla de por lo menos 15,000 personas. Otros incluso llegan a hablar hasta 25,000 personas alimentadas a partir de esos 5 panes y 2 peces. Cada uno de ellos, hermanos, estas 15,000, por lo menos 15,000 personas, comieron hasta saciarse, hasta decir: no me entra ni un pedacito más de pan ni de pescado, estoy completamente satisfecho. Y no solo eso, de las sobras, de aquello que sobró, recogieron 12 cestas repletas. Imagínense, 5 panes y 2 peces es el inicio, y los sobrantes recogen 12 cestas repletas. Y por lo menos 15,000 personas comieron hasta saciarse. Ahora, los que quedaron satisfechos hablaban de hacer a Jesús rey. Inmediatamente después de comer, hablaron de que van a hacer a Jesús rey. Entonces el Señor Jesús se escapa de ellos. Y yo me imagino a los discípulos como los guardaespaldas, evitando que la multitud avanzara mientras el Señor Jesús se escapa rumbo al monte. Y los discípulos habrían recibido la orden de que todos los presentes debieran cruzar el mar al anochecer, subir al bote y cruzar el mar al anochecer, todos los que estén presentes. Y sucede que partieron sin el Señor Jesús. El Señor Jesús no estaba entre ellos. Pero el Señor Jesús les da encuentro caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Recuerdo cuando fui al Choro, al Camino del Inca,
La primera parte, bien, era la parte nevada, digamos, de la cumbre. Luego de descender la ladera, se llegaba a un lugar que parecía acolchonado, porque se pisaba y el suelo se hundía, así como alfombrado era. Ahora, me preguntaba, recordando eso, me preguntaba, ¿cómo será caminar sobre las aguas? Algunas veces he nadado, he aprendido a nadar, por lo menos pelear con el agua, pero avanzar un poco. Pero ¿cómo será caminar sobre las aguas? Solo dos lo supieron, el Señor Jesús y Pedro, ¿no es cierto? Pedro parcialmente, pero caminó sobre las aguas. Cuando el Señor Jesús, por lo que nos narra Juan, está caminando sobre las aguas y Marcos dice quería adelantárseles, de manera que cuando lleguen a tierra vean al Señor Jesús y Él les diga, ¿y dónde estaban? El Señor Jesús que se había quedado llega primero. Pero lo cierto es que ven al Señor caminando sobre las aguas y lo primero que piensan, obviamente los apóstoles, es un fantasma, y gritan de esa manera. Y el Señor Jesús les dice, calma, calma, yo soy. Y entonces guardan silencio y el Señor Jesús se une a ellos y sube al bote. Y entonces llegan pronto a la otra orilla. A la mañana siguiente, los que habían comido y se habían saciado de la multiplicación de los panes y los peces, van en busca del Señor Jesús. Primero al lugar donde el Señor había multiplicado el pan y no encuentran nada. Y entonces cruzan el mar. Y cuando cruzan el mar, llegan a Capernaum y ahí lo ven al Señor Jesús y le dicen algo así como, Rabí, aquí habías estado. Aquí habías estado. Le buscan, estas personas le buscan porque habían comido gratis. Y bueno, como han comido gratis, podía darse el repete. Es decir, otra vez comer gratis. Y más de eso, mejor todavía, si este comer gratis se multiplica en el tiempo. ¿Qué tal unos 40 años? El Señor multiplicando el pan. Eso es lo que pensaban. Entonces allí se da una discusión entre el Señor y los que le habían buscado. El Señor Jesús les anima a que crean en Él y aquellos le piden una señal para creer en Él. Ya habían visto una señal, ha multiplicado el pan, pero ahora le dicen, quieren ver señal de Él. Y le recuerdan lo que Moisés había hecho, que ha alimentado al pueblo con maná, Dios mediante Moisés, durante 40 años habían recibido pan del cielo. Entre paréntesis podemos decir lo que estos hombres querían era que el Señor les alimente otros más o menos 40 años. No tengan que trabajar, sino ser alimentados, comer de esa multiplicación que el Señor había hecho. Cerramos paréntesis. Y el Señor les responde, no es el maná el verdadero pan del cielo. Y también les dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Le dice en el verso 38. Con esto en mente, leamos el capítulo 6, versículos 41 al 59. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41 al 59. Leo la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La sucesión de hechos del capítulo 6 parece ser el siguiente. El día jueves, por la tarde, se da el milagro de la multiplicación de los panes, un jueves por la tarde, ¿no? Al día siguiente, en la noche de ese jueves, el Señor escapa al monte para que no lo hagan rey. El viernes, en la mañana, los que han comido buscan al Señor Jesús y lo encuentran en Capernaum. Y allí, ese mismo viernes, se da la discusión que tuvo entre ellos y los que querían seguir comiendo de lo que multiplicó el Señor Jesús. Al siguiente día, ya en sábado, en la sinagoga, se da esta conversación, discusión que acabamos de leer. Entonces continuó todavía la discusión y la disputa. Durante el resto del viernes, después de que hablaron con el Señor Jesús, estos que recibieron esta respuesta del Señor Jesús, que les dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, estaban hablando de eso y hablaban entre unos y otros respecto de lo que había dicho el Señor Jesús. Y algunos que oyeron ese comentario que hacían ellos fueron los líderes religiosos, es decir, los fariseos que estaban en Capernaum. Y reaccionaron a esas palabras. ¿Y de qué manera reaccionaron? Empezaron a murmurar. Hacían comentarios en una especie de tono bajo y medio que mordiendo las palabras, incluso yo diría bajando la vista y mirando así como medio inclinados. Y no solamente lo dicen una vez, sino lo dicen, lo vuelven a repetir, lo reiteran, porque el tiempo verbal que se utiliza es un tiempo de continuidad, un imperfecto, un hecho que se repite una y otra vez. Y eso es lo que estaban haciendo. Ahora, si nosotros oímos de alguien esto, por ejemplo, yo les diga, he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la que me envió. Harían bien ustedes en decir, pero ¿qué está hablando este? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son palabras nomás las que yo digo. Pero no es lo mismo con el Señor Jesús. El caso del Señor Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hacía señales, tantas señales y de tal grado
que en el capítulo 7, verso 41, van a decir de él: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que hace este. El Señor Jesús hacía tantas señales y de tal grado que la gente, oyendo las enseñanzas y lo que decían los fariseos, decían: ya, muy bien, Él no es el Cristo, Jesús no es el Cristo, pero el Cristo cuando venga va a hacer más señales de las que Jesús hace. Esa es una pregunta lógica. Entonces, la clase de persona de la que estamos hablando, el Señor Jesús, es de quien decían esto. Jesús hacía tantas señales y de tal calidad que sus palabras iban aparejadas de los hechos que hacía. No eran palabras vacías, eran palabras acompañadas por señales. La anterior semana Víctor nos dijo, estas señales quieren decir, apuntan a algo. Esa es una señal que dice alto, peligro, es que hay algo después, están apuntando a eso. Todas las señales apuntan a algo. Todos los milagros que hizo el Señor Jesús apuntan a que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado del Padre. Bien, entonces no son solamente palabras, por eso la enseñanza de esta noche titula El enviado del Padre es mi esperanza. El enviado del Padre es mi esperanza. Las palabras que decía el Señor Jesús, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, deberían más bien causar alegría y gratitud en el pueblo. El pueblo debería estar agradecido y debería estar feliz. ¿Por qué? Hermanos, el Mesías ha venido. Esa es la razón. El Mesías estaba allí con ellos. Emmanuel, el Dios con nosotros, estaba con ellos. Y es motivo suficiente para que el pueblo tenga alegría. Las palabras del Señor Jesús así lo mostraban, pero no solo sus palabras, también sus hechos demostraban eso. Las señales, los milagros que hacía, demostraban que Él era el enviado de Dios para el pueblo. Entonces debería haber alegría entre ellos. Nicodemo, hermanos, en el capítulo 3, había llegado a reconocerlo. Había llegado a reconocerlo porque le dice: Rabí, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo lo había visto, pero los demás no. Por eso decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? En el verso 42, capítulo 6, que estamos viendo. No le preguntan al Señor el sentido de sus palabras, de las palabras que no habían entendido, sino que lo critican, le critican, murmuraban en contra de él. No reaccionaban abiertamente, sino musitaban, como masticando las palabras, mostrando su descontento. Para ellos Jesús solamente era un hombre, y un hombre que declaraba grandes cosas, para ellos demasiado grandes. Jesús dijo que había descendido del cielo y por tanto su origen era celestial. Ahora, hermanos, es necesario que nosotros siempre tengamos presente que Jesús es el unigénito de Dios, como nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo, hablando del Hijo de Dios, y aquel verbo se hizo carne, del eterno verbo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquellos que lo contradecían no podían entender que aquel hombre a cuyos familiares conocían su padre, su madre y sus hermanos, se pudiera tratar también
del Hijo del Verbo encarnado, del Emmanuel que estaba con nosotros. No podían entender que Dios mismo esté caminando en medio de ellos. Y a manera de respuesta, en el versículo 43, Jesús les responde: no murmuréis entre vosotros. Entonces Jesús les manda a dejar de hacer lo que estaban haciendo. Estaban comentando, murmurando entre ellos. No hagan más eso. Porque de esa manera no iban a llegar a la verdad. Si mostraban solamente su descontento entre ellos, no iban a llegar a ninguna verdad. Cuando nosotros, hermanos, estemos aprendiendo respecto a temas de salvación aquí de la iglesia, de la labor de Cristo, de la importancia de Cristo, muchas cosas de seguro que no las vamos a poder entender. Si no podemos entender, entonces lo mejor es consultar a los pastores, por ejemplo, o a quien enseña, decirle: esta parte no he entendido, ¿qué quiere decir esto? O de lo contrario, remitirte a las Escrituras, leer en las Escrituras lo que dice, así como hicieron los creyentes de Berea tras la predicación de Pablo. Cada uno de nosotros es responsable de aquello que escuchamos. De las verdades bíblicas que escuchamos, somos responsables. Porque si nos oponemos a las verdades bíblicas, podemos rechazar al Salvador, el Verbo que se hizo carne. Por eso es importante que tomemos en cuenta y que preguntemos. Preguntemos a Dios, oremos y busquemos en las Escrituras. De seguro lo vamos a encontrar la respuesta. Es muy posible que no sea inmediato, pero de esa manera vamos a ir creciendo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una de las misiones centrales del Verbo encarnado es ser el Salvador del mundo. Jesús es enviado del Padre, pero para que una persona sea salva, esta persona, dice el Señor Jesús, tiene que ser traído por el Padre hacia Jesús. Nadie, hermanos, ninguna persona automáticamente por sí mismo dice: Cristo es cierto, o se ve atraído por Cristo. No, porque somos muertos espirituales en todo el sentido de la palabra. Somos rebeldes contra Dios. De modo que una persona tiene que vencer estos obstáculos, que no son pequeños: muerto espiritual, rebelde en contra de Dios, y por su propia voluntad ninguna persona puede vencer esto. Solo cuando el Padre hace su obra en él y él trae a esta persona a Cristo, entonces esa persona puede creer en el Padre. Nadie puede ir hacia Cristo sin la directa intervención del Padre. El hombre no tiene deseo alguno de acudir a Cristo. Lo que pasa con nuestros amigos y a veces algunos familiares también, que cuando le hablas de Cristo cambian su rostro y escapan su vista mirando, girando de un lugar a otro, están escapando de Cristo. No es algo no natural, eso es lo habitual en las personas. Solo el Padre puede hacer su obra en esa persona y atraerle a Cristo, utilizando nuestras palabras, utilizando cuando nosotros hablamos a los demás de Cristo. Nuestras palabras en sí mismo no tienen ningún efecto, pero sí la labor del Padre. Porque hay rebeldía dentro de las personas, rebeldía contra Dios. Y no hay manera que una persona voluntariamente pueda acudir a Cristo. Su rebeldía no le permite. Muerto espiritual, está ciego y sordo al mensaje de Dios. Y está también su mente entenebrecida, es decir, oscurecido completamente. Necesita ser llamado y conducido por el Padre hacia el Salvador.
Dios tiene que actuar entonces, rompiendo los impedimentos que atan a los hombres para superarlos y que esa persona pueda llegar a Cristo. Ahora, esto sucede cuando Dios utiliza nuestras palabras, utiliza el predicar de los creyentes, el compartir el Evangelio. Es por eso importante nuestra oración, porque incluso lo que decimos puede ser guiado por Dios, es guiado por Dios, para que aquellos que escuchan nuestro mensaje sean conducidos por Dios hacia el Salvador. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice el Señor. Dios enseñando a su pueblo. Por lo menos hay dos porciones en las Escrituras que nos hablan de eso. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54:13. Jeremías 31:32 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios produce internamente dentro de la persona esa atracción especial hacia Cristo, de aquellos a quienes el Padre conduce hacia el Salvador. Ahora, el no ir al Salvador de parte del pecador no es solamente una desobediencia ligera, sino es una rebeldía en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo hombre, toda mujer se arrepienta y vaya a Cristo. Por tanto, no ir a Cristo es un desprecio a su amor, una transgresión a los mandamientos de acudir a Cristo. Pero con todo, el Padre guía hacia Cristo a las personas. No es algo de lo cual nosotros podamos dar un testimonio de eso y decir, yo he sentido que el Padre me hablaba, pero es cierto. El Padre hace su obra en aquel que va a ser creyente. Y otra verdad es que el que escucha del Padre aprende su necesidad y entonces es guiado hacia Cristo. Es igualmente cierto. Son dos cosas de las cuales de pronto no somos conscientes, pero el Señor Jesús nos está diciendo que sí suceden. No estamos, hermanos, en la iglesia, no somos creyentes porque seamos buenas gentes, buenos muchachos, porque seamos muy buenos, porque seamos santos desde que hemos nacido. No, somos creyentes porque el Padre ha tenido misericordia de nosotros y a su tiempo a cada uno nos ha guiado hacia el Salvador. Nos enseñó nuestra necesidad y de alguna manera nosotros la aprendimos y vinimos hacia el Señor. Eso es lo que pasa internamente, pero es verdad por lo que dice el Señor Jesús. Vayamos al verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. Hermanos, al Padre no ha visto ningún hombre. En 1 Timoteo 6:16, Pablo escribe de Dios, del Padre, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Solo el que ha sido engendrado del Padre, vio al Padre y ve al Padre que lo engendró. Y es por eso que el Señor Jesús vino al mundo. En Juan 1:18 leímos, si recuerdan, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, los textos más antiguos dicen el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Jesús manifiesta al Padre en su persona. Ha venido para mostrarnos al Padre, para mostrarnos cómo es al Padre. A través de sus palabras nos muestra cómo es el Padre. A través de lo que hace, su conducta, sus palabras, nos muestran cómo es el Padre. Esta tarde yo estaba en la movilidad y reaccioné ante la apertura de una ventana de una manera que no debiera, no me comporté como debía. No era así el Señor Jesús. El Señor Jesús no respondía de una manera desmedida a nada de lo que sucedía. ¿Por qué? Porque Dios no responde de manera airada. Dios está completamente en control de todo lo que hace. El Señor Jesús estaba en completo control de lo que hacía cuando estaba con nosotros. Y ahora que está a la derecha del Padre, obviamente también. Hay una relación eterna y directa entre el Padre y el Hijo. Una relación tal que no podemos ni siquiera imaginar. El Padre está en el Hijo. El Hijo está en el Padre. Por eso el Señor Jesús dice que conoce al Padre, que tiene un conocimiento directo e inmediato del Padre. El Señor Jesús conoce al Padre perfectamente porque ha estado toda la eternidad con Él. Y ese conocer del Señor Jesús al Padre no es como a veces nosotros nos comportamos. Esto es mío, no voy a compartir. Sino más bien ha venido para mostrarnos cómo es el Padre. Y no solo eso, se alegra grandemente cuando vamos conociendo más y más al Padre. Su deseo es que lo conozcamos más, para que a través de Cristo conozcamos más al Padre. Esa es la razón por la que ha venido también el Hijo, para salvarnos, sí, pero también para mostrarnos cómo es el Padre. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, todas las veces que en Reina Valera leamos de cierto, en otras versiones, en verdad les digo, en el original, en el griego dice, amén, amén, lego humín, es decir, amén, amén, les digo. Cuando utilizamos nosotros la palabra amén, habitualmente lo utilizamos después de una oración, ¿no es cierto? Presentamos nuestras necesidades delante de Dios y terminamos con un amén. Como que queriendo decir, por favor que así sea. Por favor, Señor, que así sea. Pero el amén de Dios es diferente, no es un deseo. El amén de Dios es así es. Ese es el amén de Dios. Así es. Verdad. Y aquí el Señor Jesús, Dios encarnado, dice, amén, amén les digo. Repetición 2 veces de la palabra amén. Ese es ponerle un énfasis, un uso enfático de la palabra amén. Amén, amén sería, aunque sea redundante, una verdad verdadera de lo que dice. Es absolutamente cierto. No está esperando hacia el final, sino dice, esto es verdad, absolutamente verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es absolutamente cierto. Siempre que el Señor Jesús utiliza amén, amén, es decir, Reina Valera nos dice de cierto, nos está diciendo esto es así, no les quepa la menor duda, verdaderamente es esto. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, creer a veces para nosotros es superficial, porque a veces decimos, ya, te creo. No me digas más, te creo, porque lo estamos utilizando para escapar. Pero en realidad creer no es superficial, sino es entregar nuestra vida a Cristo. ¿Crees en Cristo? Creer es entregar tu vida, es decirle, mi vida es tuya. Y esto es para que el Señor tome posesión de lo que es suyo. Si tu vida es mía, entonces tomo posesión de lo que es mío.
Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como escribe Pablo en Corintios, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora ya vivo por aquel que murió por mí. Eso es lo que está sucediendo. La condición de muerte propia del hombre cambia debido al pecado, ¿no ve? Cambia, desaparece cuando la vida de Cristo viene al creyente. En nuestro sistema inmunitario, hermanos, tenemos un tipo de células llamadas fagocitos. ¿Sabían eso? Los fagocitos son un tipo de glóbulos blancos. La particularidad de estos fagocitos es que se aproximan a una bacteria que está invadiendo nuestro organismo y se aproximan y la engullen, se la comen. Es decir, está la bacteria y el fagocito se lo come, ya no hay bacteria. Nuestra condición de muerte, la condición de muerte de las personas debido al pecado, es como engullida por la vida de Cristo. Cuando creemos en Cristo, nuestra muerte es engullida por Cristo. Ya solo queda la vida de Cristo. Ya no hay más muerte en el creyente. Ha sido comida, ha sido engullida por la vida de Cristo. Tener vida eterna, hermanos, es estar libre de toda condenación, porque lo que ya tenemos es vida, es decir, Cristo viviendo en nosotros. Cristo murió nuestra muerte. ¿Para qué? Para que tengamos su vida. Y con su vida no hay condenación. Debido a que Cristo murió por el creyente, entonces lo que tiene es vida. Y esa vida engulle la muerte, hace desaparecer la muerte. En el versículo 38 el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. Esta oración así de corta: yo soy el pan de vida. Hermanos, eso es lo que les dice el Señor Jesús a los judíos. No es el maná el verdadero pan del cielo. Eso nos dijo en el verso 32. El pan del cielo es el que da vida eterna. Jesús es el pan de vida. Es el pan que tiene vida, el pan que es vida. Jesús es la vida misma, Él es la vida. Por eso el modo de alcanzar la vida eterna del creyente es creer en Cristo. Y creer en Cristo es como comer de Él. Y esto lo vamos a ir repitiendo. Creer en Cristo es como comer de Él. Y entonces Él nos da vida. Vamos a ir repitiendo esto, vamos a ir hablando, vamos a dejarlo un poco latente por ahora. En este versículo el Señor repite las palabras que dijo antes en el verso 35. Ahora, las palabras, si se fijan, hermanos, las palabras del Señor Jesús no son las de un hombre común y corriente, no son las palabras de una persona común. Muchas personas, incluso en nuestro tiempo, consultados de ¿quién es Jesús?, responden: es un gran maestro de moral. Así responden: ¿quién es Jesús? Es un gran maestro de moral. C.S. Lewis, a inicios en el siglo XX, escribió que decir que Jesús es un maestro de moral no es ninguna verdad. Jesús no quería ser reconocido como un maestro de moral, ni siquiera como un gran maestro. Decir Jesús es un gran maestro no es responder a qué es Jesús, porque eso está más alejado, no está entre las posibles acepciones. C.S. Lewis dice: 3 son las posibles reacciones ante la pregunta de quién es Jesús. Solo 3. La primera, dice él, puedes tenerle como un loco, porque las palabras que dice son comparables con las palabras de un loco que dicen: yo soy un huevo frito. Es un loco o un lunático, una posibilidad. Cristo es un loco o un lunático. La segunda posibilidad: es un engañador.
es un demonio porque trata de desviar a las personas, atraerlas y alejarlas de su destino. Entonces, ¿es un loco o es un demonio? Y la tercera alternativa es, la tercera posibilidad que tienes es postrarte a sus pies y reconocerlo como Señor y Dios. No hay otra alternativa. ¿Es un loco, es un demonio o es Dios mismo? Un maestro, un gran maestro, no explica quién es Jesús. Continúa diciendo en el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús subraya dos cosas. El maná era provisto por Dios. Todos los que estaban en el desierto, que salieron de Egipto, se alimentaron del maná durante 40 años. Lo segundo, todos los antepasados de la nación comieron el maná. Y a pesar de su procedencia, y a pesar de que ellos lo habían comido, todos ellos murieron. El maná no impidió la muerte de ellos. Jesús habla nuevamente del maná porque ellos habían hecho mención de esto. Verso 50 les dice, este es el pan que desciende del cielo, apuntando hacia sí, para que el que de él come no muera. Los que comieron el maná en el desierto, a pesar de que la procedencia era el cielo, murieron. Sin embargo, Cristo, el pan que desciende del cielo, da vida eterna a quienes comen de él. Jesús era Dios encarnado. Podíamos verlo y era como uno de nosotros, pero era diferente porque no tenía pecado, porque estaba en directa relación con Dios. Alguien que no tiene pecado tiene una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios. El que no tiene pecado está en comunión con Dios. Cristo es el pan de vida y es el pan que además da vida a todos los que se acercan a él y comen. El Creador Dios había establecido un destino para Adán y todos sus hijos después de haber pecado. En Génesis 3:19, la sanción que le da a Adán por haber comido, haber desobedecido a Dios, por haber anhelado ser como Dios, les dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está establecido para los pecadores que mueran una sola vez. La muerte física en el creyente, todos los creyentes vamos a pasar por la experiencia de la muerte física si es que el Señor no viene antes. ¿No es cierto? Pero nuestra muerte es un alto temporal, es decir, vamos de este mundo, pero somos llevados a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra, en la tumba, pero nuestro espíritu va hacia Dios. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús en este versículo resume todo lo que nos dijo y da todavía un paso más. Se presenta como el pan viviente, el pan que tiene vida en sí mismo, es decir, su procedencia es celestial. Vuelve a hablarles del maná. El maná fue enviado por Dios, pero el maná no vino del seno de Dios. El Verbo sí, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer el Verbo.
el pan vivo, el Hijo, ha descendido del seno del Padre y desde allí, desde el seno del Padre, ha sido enviado al mundo. Jesús ha descendido del cielo, revestido de humanidad. El Señor Jesús se muestra a sí mismo como el que vive, el pan vivo o el pan que da vida. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que todo el que coma de este pan va a vivir para siempre. Y comer implica creer. Jeremías, cuando en el tiempo de su profecía, habla de que él oyó las palabras del Señor y las comió. Es decir, las creyó. ¿Por qué comió? Cuando comemos algo, qué sé yo, un trozo de carne, digamos, masticamos, toda la carne se deshace en las partículas más pequeñas, aminoácidos, que dicen que son como ladrillos separados, las cuales nuestro organismo utiliza para reparar determinados lugares de nuestro cuerpo, así como los ladrillos hacen en una construcción, ¿no es cierto? Son puestas ahí. Todo aquello que comemos es en mayor o menor medida absorbido por nuestro cuerpo. Cuando comemos pan, entonces los aminoácidos, las partículas de las que está compuesta el pan, azúcares, se unen a su cuerpo también. Y lo que suelen decir es que se lo ahorra en forma de grasa para cuando se lo utilice. Gran parte de lo que comemos es absorbido por nuestro cuerpo y otra parte es rechazado. De la misma forma, cuando Cristo es comido, por eso dice, creído en Él se une a nosotros y nosotros nos unimos a Él, así como el Padre y el Hijo son uno. Eso pasa también con el creyente y Cristo. Cristo es absorbido en el creyente y el creyente en Cristo, así como un alimento sucede en el cuerpo. Y es por eso que la vida que es Cristo, al momento de creer, es absorbida por nosotros cuando creemos en Él, es decir, cuando lo comemos. Comer, por tanto, es creer. Es importante que veamos eso. Vayamos a la tercera parte, desde el versículo 52, que ya nos habla del mismo tema, pero lo profundiza un poco más porque el pan, la figura del pan que utilizó, va a utilizarnos como el cuerpo y sangre. Verso 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Hay un dicho, hermanos, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Los judíos contendían diciendo que Jesús les daría a comer su carne a ellos. No decían que Jesús daría su carne por ellos, sino que les daría su carne a ellos, no daría su carne por ellos. Y lo segundo es lo importante. Los judíos querían entender que Jesús les daría a comer su carne. Lo que Jesús decía en realidad es que daría su cuerpo por ellos, daría su carne por ellos. Por eso, como no entendían bien o no querían entender bien, los judíos se habían airado entre ellos, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Se centraban solo en la carne. Antes Jesús les había dicho que Él era el pan de vida. Dejaron de lado la idea de pan y se centraron en la carne porque convenía a sus intereses. Jesús era alguien procedente de una familia que ellos conocían y entonces no podían considerar que Él podía ser el Hijo de Dios también. Por esa razón ellos contendían. Cristo, pero, hermanos, estaba hablándoles de la necesidad de creer en Él como el Salvador.
Creer otra vez es comer. Comer es creer, porque de esa manera incorporas a Cristo en quien crees a ti mismo. Ellos, los judíos, entendían que les estaba llamando a un acto de antropofagia, es decir, a comer la carne de Cristo. Pero el mismo Jesús más adelante les dirá que las palabras de las que les está hablando son palabras espirituales. La carne para nada aprovecha, les va a decir. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, este discurso no es material, sino es un discurso espiritual. Verso 53, Jesús les dijo otra vez: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez el uso enfático del amén, amén. Dios es quien está hablando aquí. En verdad les digo, es cierto esto. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La demanda de comer su sangre era absolutamente abominable para los judíos. Y si a eso añadimos beber la sangre, literalmente no era aceptable. Pero la forma hebrea, hermanos, del uso de carne y sangre, habitualmente era empleado para hacer referencia a la persona completamente. Es decir, aquí estoy yo, carne y sangre mía, es decir, mi persona completa. Cuando el Señor Jesús les habla de su carne y su sangre, que daría su carne por la humanidad, está hablando de su sacrificio vicario, es decir, su muerte en la cruz, dando su cuerpo, la parte humana del Salvador, llevándolo a la muerte por el mundo. Y la carne y la sangre no pueden ser separados. Si recordamos en las Escrituras, la sangre tiene el sentido de la vida. La vida está en la sangre. Carne y sangre siempre van unidos y hacen referencia a la persona completa. El Señor Jesús lo que les está diciendo es que Él, su persona completa, va a darles, va a dar al mundo, va a dar por el mundo. Y comer de Él es creer en Él. Su persona completa, carne y sangre, su cuerpo y su vida, va a ser dado por el mundo en una muerte sustitutoria. La carne y la sangre hacen referencia a la persona completa. Va unida de forma inseparable. No es posible entregar la carne y no la sangre. No es posible derramar la sangre y no el cuerpo. ¿Me entienden? Carne y sangre siempre van unidos. Ahora Jesús no está hablando de Santa Cena aquí, no está hablando de Eucaristía, sino de la necesidad de creer en su muerte, en su sacrificio, creer en Cristo, porque esa es la manera en que nuestros pecados son limpiados delante de Dios. No es posible para una persona acceder a la vida eterna sin identificarnos con Cristo, es decir, sin agarrar a Cristo, creer en Él, es decir, hacerlo uno. Creer es atraerlo fuertemente a uno, por eso creer es comer. Comer, hay una relación directa entre lo que comes y tú en el momento en que comes. De la misma manera, cuando crees en Cristo y Cristo, hay una relación directa, porque Cristo pasa a ser parte de ti y tú parte de Cristo. No es posible la vida eterna sin creer en Cristo, agarrar a Cristo. Solo se recibe a Cristo por la fe. Y de esa manera es que tenemos vida. Otra vez, creer equivale a comer la carne y beber la sangre. Eso es creer. Quien no crea en el Hijo de Dios no tiene vida en sí mismo.
Quien no coma al Hijo de Dios no tiene vida en sí mismo. Creer es comer, porque cuando comes, eso que comes se incorpora a tu cuerpo. Por eso, esa es la relación, ese es el punto. El versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer la carne y beber la sangre es creer en el verbo de vida. El verbo es la vida, Él es la vida, esa es su naturaleza. La naturaleza del Señor Jesús es la vida. No hay posibilidad de acceder a la vida si no es por Cristo. Cuando recibimos a Cristo por medio de la fe, alcanzamos esa vida. Incorporamos a Cristo en nosotros. Tenemos, dice Pablo en 2 Corintios, la mente de Cristo, porque incorporamos a Cristo creyéndolo a Él. La vida eterna se concreta definitivamente en la resurrección. Nuestra vida, dijimos, cuando pasa nuestra vida aquí en la tierra, se separa nuestro cuerpo y nuestro espíritu y nuestro cuerpo es enterrado y nuestro espíritu pasa a estar presente en Cristo, según Filipenses 1:23. Nuestra parte material se queda en el sepulcro, pero se queda a la espera de la resurrección gloriosa que ha prometido el Señor Jesús. Y entonces, luego de la resurrección, todo nuestro ser, espíritu y cuerpo, vamos a pasar a estar con el Señor por la eternidad. Por eso el Señor Jesús va a decir más adelante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La vida está unida al Hijo de Dios. Por tanto, quien tiene al Hijo, tiene la vida. La vida eterna es Cristo mismo. Ahora, hermanos, en este versículo y en esta porción, a veces olvidamos el contexto y por las palabras que dice, sí, aquí está diciendo comer la carne y beber la sangre, pero si recordamos cuál es el propósito por el cual Juan ha escrito este evangelio, cuál es el propósito por el que ha escrito cada una de estas palabras, de estas frases, de estos versículos. ¿Recuerdan? Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Este es en torno a lo que gira todo el Evangelio de Juan. Hizo Jesús además muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda esta porción nos está hablando de que nosotros necesitamos creer. Ese es el propósito. Cada parte del Evangelio de Juan nos está diciendo: tienes que creer que Jesús es el Cristo. Y pasa lo mismo aquí cuando nos habla del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el comer es en realidad creer. Eso es lo que quiere decir. Es que hagamos a Cristo nuestro, que tengamos la mente de Cristo, que vivamos conforme Cristo vive. Por tanto, no nos está hablando de Eucaristía. Hermanos, la Iglesia Católica interpreta esta porción que hemos visto, que estamos viendo, como ejemplo de la Eucaristía. Es decir, de que debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en la Eucaristía hay algo extrabíblico, no un algo, sino mucho extrabíblico, para que esa hostia y ese vino sean transformados dogmáticamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote debe tener unos poderes especiales que son conferidos cuando es ordenado sacerdote.
Cuando es ordenado sacerdote, entonces puede él, el sacerdote, repetir unas palabras, una oración que la musita en voz baja, y a través de esa oración cambia la naturaleza. Se ve hostia y vino. Pero lo que piensa la Iglesia Católica, los creyentes de la Iglesia Católica, los católicos, es que se ve como pan y se ve como vino, pero en realidad es cuerpo y sangre de Cristo. Ha sido transformado. Esa es la transubstanciación. La substancia interna es cambiada, pero eso no dice en la Escritura en ningún lugar. Esto es algo que de pronto llega a ser hasta mágico. Y en base a esto, hermanos, hay varias leyendas. Yo estudié en un colegio católico y escuché algunas de esas leyendas. Alguna de ellas decía, el sacerdote oró para que el pan y el vino sea convertido en carne y sangre. Y entonces decía, ya había pasado varios minutos y alguien le dijo, pero padre, coma de una vez la hostia y el vino, el cuerpo y la sangre. Y él decía, pero ¿cómo voy a comer si se ha convertido en un bebé? ¿Me entienden? Utilizan de una manera mágica y con leyendas para que se considere que la sustancia del pan y el vino es transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para decir esto, afirmar eso, se basan en el pasaje que ahora estamos leyendo y dejan de lado el contexto inmediato donde el Señor Jesús les dice, es necesario que crean en mí. Y dejan de lado el propósito de la escritura de estas cosas, Juan 20, 30 y 31, que sería bueno que lo aprendamos de memoria, como les dije. Entonces no tiene que ver este pasaje con la transubstanciación, tiene que ver con el creer en Cristo. Debemos creer en Cristo y al creer en Cristo atraemos a Cristo, por decir así, hacia nosotros de tal manera que Cristo forma parte de nosotros, de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestro pensamiento. Y eso es comparable a cuando comemos algo y ese algo forma parte de nosotros. Creer en Cristo es comer de Cristo. Comer de Cristo es creer en Él. Continuemos con los versículos 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el mundo natural, les dije, la comida mantiene la vida del que la come. ¿No es cierto? No hemos comido y alguna vez escuché, estoy viendo verde. ¿Por qué? Porque estaba como volando, digamos, estaba necesitando algo, estaba sobreviviendo. Necesitamos del alimento. Comemos y cobramos fuerzas. ¿No es cierto? Eso pasa con nosotros. Cristo, el pan que desciende del cielo, nos da la vida, porque a través de la fe se incorpora a nuestra vida, lo incorporamos a nuestra vida. Y entonces hay una relación directa entre el creyente y Cristo, por el hecho de creer. Y de esa misma forma, Cristo es la vida y entonces nosotros recibimos la vida eterna al creer en Cristo. Cristo y el creyente forman una vida en común. La vida del creyente ya es la vida de Cristo. Por eso nos motiva el apóstol Pablo a que vivamos para Cristo, vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cuando el pecador cree en Jesús, el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo de Cristo, de manera que de esa forma el creyente es puesto otra vez en contacto vital con Cristo. Como consecuencia recibe la vida eterna y por medio de Cristo el creyente entonces llega a experimentar la vida eterna.
Cristo es incorporado en el creyente y el creyente es incorporado en Cristo. La vida eterna, hermanos, no es otra cosa que Cristo mismo. Cristo es la vida. Él es la vida eterna. El Padre nos dice en este Evangelio 14:10 que el Padre permanece en el Hijo. El Hijo permanece en el Padre. El Espíritu desciende sobre el Señor Jesús y permanece en él. Ahora, los creyentes, al momento de creer en Cristo, permanecemos en Cristo. Entonces, somos unidos a Cristo y somos unidos al Padre, producto de la fe. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La relación entre Cristo y el creyente es una unión semejante a la que existe entre el Padre y el Hijo. Una relación directa. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, dice el Señor Jesús. De esa misma manera, al creer nosotros en Cristo, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esa es la verdad. Y eso es a lo que se refiere comer, vivir, tener una vida común. El Padre está en el Hijo. El Hijo vive por el Padre y nosotros vivimos por el Hijo. A través de Cristo nosotros entramos a tener una relación con el Padre. ¿Se imaginan? Nosotros, creación de Dios, llegamos a tener una relación directa con el Padre a través de Cristo. Así como el Cristo vive por el Padre, así también por Cristo nosotros vamos a vivir, o nosotros vivimos cuando creemos en Él, cuando somos hechos hijos de Dios. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor Jesús está señalándose a sí mismo. Este es el pan que descendió del cielo. Cristo descendió del cielo, de la presencia de Dios, para darnos vida, para que podamos vivir al momento de creer en Él, es decir, comer de Él. Cuando creemos en Él, lo incluimos a nosotros y entonces incluimos la vida eterna a nosotros, no por nuestro poder, sino por la obra que Dios hace en nosotros. Cristo es unido a nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Los que comieron el maná en el desierto, comieron, les satisfizo, les mantuvo con vida, una vida humana, pero no les dio vida eterna. Solo el que tiene la vida, el que viene del Padre, Él es capaz de dar vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida, tiene la vida y Él es la vida. Él es el Salvador. Como quiera que Cristo vive y nosotros vivimos en identificación en Él, entonces nosotros viviremos con Él. Eso es lo que nos está diciendo. Toda esta porción y todo el Evangelio de Juan nos llama a creer en Cristo. Y creyendo se desencadena que tenemos vida eterna, porque creemos en el que tiene vida y Él es incorporado a nosotros. Su vida es dada a nosotros. Cristo es la vida. Lo hacemos uno con nosotros, o Dios hace uno a Cristo con nosotros, y entonces tenemos vida porque estamos en Cristo. En el verso 59 nos orienta de dónde se hizo esto. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En este versículo final nos dice dónde fue hecho, dónde fue esta discusión. Y se entiende que fue en un día de reposo, en día sábado. Entonces, hermanos, a manera de conclusión y ya terminando,
Lo que necesitamos es creer en Cristo. Somos creyentes, es cierto. Necesitamos ir incorporando más a Cristo en nosotros. Eso es comer a Cristo. Es tener a Cristo dentro de nosotros. Si no pensamos en Cristo, si no leemos las Escrituras, si no oramos, estamos alejados de Cristo. Pero cuando estamos orando, cuando oramos, cuando meditamos en lo que Cristo es para nosotros, estamos incorporando a Cristo en nosotros y vivimos para siempre. Entonces la motivación que debemos tener cada uno de nosotros es permanecer fieles a Cristo. Él ha dado su vida por nosotros. Es momento de que nosotros vivamos para Él. Vivamos correctamente conforme Él es, para su gloria, creyendo en Él, haciéndolo a Él parte de nuestra vida. Oremos. Te queremos dar gracias, Padre, por tu bondad. Señor, nosotros no somos mejores que los que no te conocen, pero te ha placido atraernos hacia ti, llevarnos hacia el Salvador, para que nosotros estemos en Él y Él esté en nosotros, para que creamos en Él y lo incorporemos en nuestra vida y vivamos con Él todos los días. Guíanos en este camino, Padre. Enséñanos a vivir para tu gloria, creyendo y confiando en Cristo en todo momento. Gracias te damos, Señor. Guíanos en el servicio a ti. Que nuestras bocas hablen de ti, para que el mundo crea que tú eres Dios y tu nombre sea santificado. Te agradecemos por tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerden que estamos con el estudio de Evangelio de Juan. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Ánimo. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.